No seas víctima de tu historia, sé el guerrero que ganó la Ay, adversidad. me encanta eso. Bienvenidos a una nueva semana de En Positivo. Hoy tengo un invitado especial porque lo considero una figura enigmática. Para mí él es un enigma porque no lo conozco verdaderamente, lo vamos a conocer usted y yo un poco en forma más cercana a través de esta entrevista, pero me pasó con él algo muy simpático. Con todo y que lo considero un enigma, recientemente me invitó a su podcast y conocí una faceta de él diferente, tanto que pensé que él sí vivía en positivo y que traerlo acá iba a hacer que nos aportara. Ustedes saben que la idea siempre es traer herramientas de vida y que nos iba a dar algunos de esos tips para que tengamos una vida mejor, más productiva y sobre todo más positiva. Bienvenido, Yomari Goizo. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, Sabes que eres, honradísima. sabes que eres la primera persona que dice que mi vida es un enigma y yo pienso que yo soy muy privado, pero la Ujú. gente siempre me presenta como muy abierto, que cuenta su vida, que en las redes sociales, y yo siempre digo a la gente, yo soy muy privado, yo soy una persona muy privada. Lo que pasa que creo que como soy muy natural o algo, como la gente lo toma como más cercano. Sí que soy cercano y todo, pero sí que me considero una persona muy privada. Sí, sí, ese es el enigma que yo siempre he sentido de ti. Eres alguien que yo veo, de repente haces cosas que me gustan, haces otras que no me gustan tanto. Lourdes, ¿cuáles no te gustan? Estamos en positivo. Mi amor, cuando te pones un poco sarcástico Ay, sí, soy súper y sarcástico. a la defensiva, digamos que no es un rasgo de personalidad que es de mis favoritos, pero entonces cuando me invitas al podcast, que te agradezco infinitamente esa invitación, pues conocí a otra persona, empecé a conocer otra persona y de esa persona es que quiero hablar hoy y con esa persona es que quiero conversar hoy. Nunca hago esta pregunta empezando el podcast, pero hoy sí voy a hacerlo contigo. ¿Qué es para ti vivir en positivo? Si tú fueras a dar una definición de ese concepto. Vivir en positivo. Bueno, es un poco lo que yo hago, buscar siempre el aprendizaje en todo. Y obviamente los grandes aprendizajes salen de los momentos más difíciles. Entonces es un poquito siempre entender que pase lo que pase, tú tienes el control de encontrar lo bonito o encontrar la lección. Que básicamente eso es, bueno, yo el otro día que regresé con el pie, con el Sí, eso te iba a accidente, preguntar ahora, ¿cómo toda esta seguías cosa, de eso? bien, bien. Lo que pasa es que me lo tomé muy bien. Me lo tomé exageradamente como en Como positivo. me O sea, tomé yo lo el vi como cáncer. una bendición de... Sí, pero ojo, yo siento que lo tuyo es una lucha más Claro, pero grande salvando las porque yo distancias, la realmente... actitud es todo, ¿no? Al final del día. Sí, pero hay cosas que siento que, por ejemplo, una cosa que yo había pensado es que cuando yo tuve el accidente no pensé en la Perfecto. muerte. Que otras veces me han pasado cosas en la vida que he pensado en la muerte, pero esta vez no. Y yo dije, ajá. Y obviamente siempre lo vi como una bendición. Desde el momento que me pasó el accidente, eh, como venía yo de ver a mi abuela del cementerio, estaba en el camino, un camino que yo siempre sueño a mi abuela. Cuando yo sueño con mi abuela se me presenta en ese camino. Entonces yo me sentía como que Dios estaba protegiéndome y todo. Y ya desde ahí lo vi todo súper positivo. O sea, súper positivo, sí, porque realmente me daba cuenta que dije, bueno, me voy a tener que quedar en casa de mis padres, yo me llevo muy bien con mi familia. Y empecé a ver todo. De repente me di cuenta que digo, oh my God, voy a disfrutar cosas de mis sobrinos que no he disfrutado bueno, desde que bueno, yo me fui de casa con 13 años y ahora tengo 41, imagínate, y nunca había estado un mes con mi familia. Entonces, siempre lo disfruté, No en todo puedo evitar momento. el paralelismo con mi situación desde el punto de vista de que cuando yo comento de que cuento mis bendiciones, la gente el otro día estaba en una entrevista y me decían: "¿Qué bendiciones?". O sea, la gente va a decir: "Esta se volvió loca". Pero es que no, dentro de los momentos incluso más difíciles uno puede encontrar bendiciones. A ti te pasó una cosa desagradable, vamos a las 3 personas que están viendo esto que no sepan lo que te pasó, porque tú eres superconocido. Yomari tuvo un accidente, estaba visitando a su familia allá en La Rioja y tuvo un accidente con el caballo
Y bueno, ¿qué te pasó? Exactamente, ¿qué se te rompió? ¿Cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico es, me operaron del peroné. El peroné es del pie, del tobillo, el hueso largo, pequeñito. El grande es la tibia y el pequeño es el peroné. Obviamente se me desigualaron un montón de huesos en el tobillo, pero nada más se rompió ese y se me dislocó el dedo gordo de la mano derecha, aparte de unas cuantas magulladuras. Pero bueno, realmente me operaron por el peroné. Me pusieron tornillos y toda Bueno, esa pues cosa. él tiene ese accidente, pero él escoge, como nos está contando, vivirlo de esa manera. Comentas algo que me llama la atención porque el que sabe de tu historia, porque la has hecho pública, como tú dices, que mucha gente puede pensar que eres absolutamente abierto y no, uno siempre se reserva algunas cosas, pero eso tú escogiste incluso a través de tu libro revelarlo y yo pienso que es de ese tipo de cosas que ayuda a la gente. Cuando nosotros las figuras públicas decidimos hacer cosas públicas, ¿no? Hablar de cosas que no son cómodas, pero las hablamos, yo creo que siempre ayudamos a mucha gente. Toda la gente que hace eso, vivo convencida de que es así. Tú hablaste de la relación que tenías con tu padre, que tu infancia no fue precisamente lo que hubieras tú querido, que tu papá te criticaba mucho, te criticaba tu voz, te criticaba tu ropa, o sea, fue una relación que como también explicas, tú fuiste sanando. Vamos a concentrarnos en eso, en esa sanación. Ahora es el momento preciso de conversar de eso porque estuviste ahora como si fueses un niño en tu casa otra vez necesitando que te ayudaran, puramente entre familia. ¿Cómo sientes tú que pudiste confirmar que en efecto sanaste eso? ¿Te sentiste contento, cómodo? Sí, sí, lo que pasa que obviamente uno cuando cuenta cosas de hace 20 años, 30 años, pues la gente las vive como si es ahora, pero son cosas que yo pude contar todo lo que conté porque yo ya había resanado. O sea, cuando decimos resanado es terapia, ya has hecho todo, ya es un proceso muy grande. ¿Qué pasa? Que yo crezco un poco para que entiendan un poco la gente. Yo abro el libro con el primer capítulo que se llama Salta. Entonces, un poco cuento que yo recuerdo de chiquitín, con 5 añitos, 6 añitos, decirle a mi madre que yo quería saltar por la ventana, que yo quería tirarme. Entonces, cuento cómo mi madre se lo dice a mi padre y mi padre, como mi madre ya no sabía qué hacer y como desesperada, muchos días se lo decía, entonces mi padre llega a mí y me dice, ven, me lleva a donde la ventana, abre la ventana y me dice, tírate, salta, salta. Entonces, mi padre es un poco la personalidad de mi padre, que es una persona muy directa, muy, así es mi Y padre. muchas veces Entonces, somos igual lo si que hablaba yo más, así, digamos, no nos gusta de nuestros padres, muchas veces nos reconocemos en ellos. A mí me pasa constantemente. Las cosas que yo digo, ay, sueno como mami o sueno como papi. yo soy un clon de mi padre. O sea, yo soy mi padre, literal. Obviamente uno piensa que es una versión mucho más mejorada y he trabajado para no repetir patrones que pues no me gustan de mi padre, pero sé que naturalmente me sale ser mi padre. O sea, es algo natural. Pero bueno, un poco mi padre siempre fue un hombre que ha crecido en el campo, que tiene sus estudios pero muy mínimos y que ha vivido trabajando toda su vida. Entonces, él eso es lo que ha entendido siempre. Entonces, para él fue muy duro entender todo. ¿Qué es entender todo? Pues que yo tenía mi propio destino, que yo no quería ser ganadero, que yo no quería ser agricultor, que yo no quería ir a jugar al parque, que yo me quería ir al campo con mis abuelos, que yo era un niño muy independiente y que no era, o sea, sí, que tenía una personalidad muy marcada. Yo creo que ahora cuando yo lo veo de lejos, es como mi sobrino Jorgito. Mi sobrino Jorgito es un clon mío, la diferencia es que mi hermana y mi cuñado y ya todo el mundo deja a un niño que sea él. Bueno, como todo Claro. en general. O sea, bueno, mi sobrina Emma también. En Pero no era aquellas así, épocas claro, no no. era Tú así. tienes que ser. Claro, entonces a mi padre yo era el único varón de toda la familia, de mi tía y de todos. Entonces yo tenía que heredar las. Bueno, un desmadre. Entonces, básicamente yo con 13 años me voy de casa. ¿A dónde te Entonces, vas? como yo me voy de casa, a vivir, a estudiar a una ciudad. En mi tierra, yo soy de un pueblito muy pequeñito de 500 habitantes, entonces tú estudias hasta los 13 años y luego si quieres seguir estudiando te tienes que ir a la capital. Entonces yo obviamente les digo a mi padre que me quiero ir a la capital más lejos que me dejen. Entonces me dejan irme a una ciudad que era como a 2 horas de mi pueblo, que se llama Zaragoza. Pero yo ya me voy, o sea, yo claro que tengo que seguir estudiando para que me mantengan, porque obviamente me mantenían, pero con la excusa, si seguía estudiando ellos me ayudaban.
Entonces, nada, me fui a estudiar plomería, fontanería, porque mi familia tenía también una empresa de plomería. Y un poco ya ahí me empiezo un poco a despegar, a ser independiente y a trabajar, porque también me pongo a trabajar para ganar mi propio dinero y no depender de mis padres o de mi padre, que esa era la amenaza de mi padre. O sea, ok, tú te puedes ir a estudiar, pero en el momento que dejes de estudiar no te mantengo. Y poco a poco, siendo igualito que mi padre, me hice muy independiente al extremo que me daba igual. Que me desheredas, desherédame, no necesito. Entonces, tuvimos no, por muchos años nunca nos dejamos de hablar ni nada, porque mi familia es una familia muy unida, pero eso que no, pues que no. Y no sé qué año, porque no me acuerdo qué año, pero seguro que fue por la época de mis 16, 17, que yo ya estaba ya viviendo solo, ya me había ido a Madrid y yo ya estaba, no, empoderado, no lo siguiente, no empoderado, pero yo ya estaba en una, sí, Eras tu como propia que no, y persona, yo habías lo confronté a mi decidido padre. construir un Yomari, pero partiendo desde ti. Es que está de madres. O sea, si uno se convierte en lo que la gente quiere que seas, está de madres. Es que está de madres. O sea, uno quiere que seas arquitecto, el otro que seas no sé qué, el otro que te cases y tengas 5 hijos, el otro no. Tu tía quiere eso, tu prima quiere eso, en el colegio tienes que ser así. Es que está de madres. Es que si lo piensas desde fuera, está muy duro, está muy duro. Y ahora que estamos en positivo, creo que qué bonito sería que todo sea en positivo. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? Estudiar es obligatorio, pero aparte, ¿qué te gustaría? Que cuando yo, bueno, en tu época me imagino que era igual, en mi época No, era fíjate, así. yo tuve la O dicha, sea, Yomari, aunque mi época, por supuesto, es mucho anterior a la tuya. Yo tuve la dicha de recordar siempre eso a mis padres, decirme: "Lo que no es una opción es no estudiar". Pero recuerdo a mi padre, sobre todo, decirme: "Aquí se te van a pagar los estudios de lo que tú elijas". Eso quiere decir desde ciencias secretariales hasta astronauta. Lo que sea, se buscarán los medios para hacerlo, pero tú, o sea, es tu elección. Nunca me presionaron para estudiar nada. Yo pensaba que quería ser abogada y, bueno, pero, eventualmente terminé siendo periodista, ¿no? Pero, siempre sentí que yo escogí lo que quería hacer, y lo agradezco mucho eso. bueno, no es algo muy Ujú. común, no es algo muy común, pero bueno, pero también me imagino que a la hora de vestirte escogían la Sí, sí, ropa, ¿o no, yo no? O siempre tú fui hacías una lo que te niña querías. muy, a diferencia de mi hermana, yo tengo una sola hermana, mi hermana siempre fue como lo que yo quiero hacer y punto, y no me interesa tu opinión. Yo no, soy una persona que tiendo siempre a escuchar opiniones, me dejaba en ese sentido mi tía, que era la más, como de estas cuestiones de belleza y eso, básicamente ella era la que me escogía la ropa y, o sea, yo no tenía problema con eso, ¿me entiendes? No tenía una personalidad definida en ese aspecto como para no dejar que nadie me diera una opinión. Habrían cosas que me imagino que no, ¿no? Y yo creo que eso era yo tenía una personalidad extremadamente Ujú. definida. Para todo. O sea, aunque era un mocoso, no me quiero poner eso, si me quiero poner eso, no quiero comer eso, no me gusta esa textura, nada más como esto, quiero hacer esto, sí. Y yo recuerdo tener una personalidad muy marcada y como que todo el mundo me llevaba a la contraria, que tenía que hacer lo que todo el mundo quería. Pero Eso ¿no sí que lo sería que recuerdo. tú le Pero bueno, estabas a llevando la los contraria a todo años, el mundo? ¿Nunca lo has visto así, al probablemente, revés? pero es la misma. Sí, bueno, tú sabes que siempre te dicen rebelde y la palabra rebelde tiene una connotación negativa. O sea, cuando tú oyes, es un rebelde. Y hace años alguien me explicó que la rebeldía es una forma de no aprobar lo que te parece injusto. Y yo dije, digo, es verdad, mira qué manera tan positiva de ver algo que tiene una connotación negativa. Porque sí, cuando yo me rebelaba, cuando sentía que me decían algo que no era injusto, ¿por qué yo me tengo que poner eso si no me gusta? Aunque sea un mocoso, yo ya sé lo que me gusta, aunque los demás. Entonces sí, me di cuenta que sí que soy rebelde, pero que mi rebeldía es por lo que pienso que no es justo. Y lo soy en todos los sentidos. Cuando tú me ves discutir en Sin Rollos o algo así, y me sale como esa, como sí, que yo me veo y digo, no, pero ubicado ese Yomari. O sea, rebelde hasta el extremo, porque siento que están hablando de algo que me parece que es injusto o que están tocando un tema que me parece que es súper injusto. Entonces me sale como esa rebeldía Porque eres de que es, opiniones sí, fuertes, o sea, una opinas algo y mirándolo. opinas algo de verdad. Sí, soy de opiniones fuertes, pero no lo confundamos con que pienso que sé todo. Soy de opiniones muy fuertes y me encanta cuando alguien me discute y me hace ver algo que no veía. Lo que pasa que la gente
y todos somos así, cuando alguien nos quiere discutir nos ponemos en la defensiva y automáticamente no funcionamos. Creo que mi habilidad, por ejemplo, en Sin Rollos, es que yo estoy muy acostumbrado a debatir, porque mi padre es igualito que yo, y yo debato mucho con mi padre, y somos dos cabezotas debatiendo. Eh, con los años, bueno, yo hablé con para terminarte lo de antes, yo hablé con mi papá me pidió disculpas, pero mi papá siempre ha sido el fan número uno mío, O sea, cambió la literal. manera en que él O sea, veía las cosas. Antes lo veía como una complicación, algo que no entendía quizás, y al entenderlo lo vio diferente. ¿A qué tú atribuyes que él haya cambiado de manera de pensar? bueno, que como todos los padres tienen que matar al hijo que soñaron que iban a tener o a la hija que soñaron que iban a tener y el sueño que pensaron que iban a cumplir. Lo que pasa que yo no quise seguir el sueño de mis padres, como mucha gente hace, hasta los 30, hasta los 40, y a los 40 en la mitad de la crisis se rebelan y se echan a las calles. Yo no, yo desde chiquito me eché a las calles porque yo sentía que yo tenía mi propio eso. Entonces, eso es lo que mi padre no podía procesar. Por ejemplo, un ejemplo, mi padre nos había hecho, antes de que nosotros naciéramos, a mi hermana una casa y a mí otra casa. Esa casa, yo nunca he vivido en esa casa. Entonces, eran muchas cosas que él tenía que, o sea, en su cabeza era como yo lo cambio, o sea, este se queda aquí, este vive aquí y este, porque mi padre tenía muchos negocios que eran para mí, básicamente, que había trabajado años, porque en nuestra cultura, pues tú trabajas, haces cosas grandes para tus hijos, para que mejore la familia, pero ¿qué pasa? Que si llega el hijo y te dice, no, yo no quiero nada, no lo vas a aceptar. Entonces a mi padre le costó mucho. Yo creo que obviamente cuando me ve irme a Madrid, ya llevaba muchos años de independencia, workaholic al extremo, o sea que yo era muy independiente, no me daba miedo trabajar, que eso lo heredé de él, obviamente. Yo creo que llegó un punto que se dio cuenta que me iba. Yo creo que cuando me fui a Madrid, él ya se asustó. Porque Madrid, hay un dicho en España que Sí, dice de sí, Madrid ¿cómo al no? cielo, como Madrid es lejísimos, en el quinto pimiento. Entonces él se asustó porque dijo, no, este se me va. Y bueno, se asustó tanto que me compró un apartamento para vivir. Total. O sea, él vio que eso era una realidad y era una realidad ineludible, porque eso iba a pasar, quisiera él o no. Sí, sí. O sea, como que se dio cuenta que no había, o sea, que él muchas veces me decía, ya regresarás. Porque obviamente él sabía que tenía un negocio para mí, que generaba dinero, tenía una estabilidad, una familia, tenía muchas cosas montadas para que yo estuviera allí haciendo, sí, trabajando, pero feliz. Pero cuando me veía yo, yo me acuerdo que yo iba veranos, en los veranos yo me iba bueno, no sé cómo se dice aquí, pero a recoger peras. A mí me iba por horas a recoger Ujú. peras al campo, con gente que te paga por horas, nada más que por no ir a trabajar con mi padre. Porque obviamente si iba a trabajar a las empresas de mi padre no me pagaban. Yo decía, no, pero yo, ¿para qué voy a...? O sea, tengo dos opciones. O trabajar y estudiar para mi padre o hacerme independiente. Y yo estudiaba, obviamente, pero trabajar para mí, el dinero es mío. Entonces, él se dio cuenta que no había vuelta para atrás, que básicamente tenía que darse cuenta que no había ¿Tú vuelta para piensas atrás. que tu vida cambia cuando llega ese momento de tú darte cuenta de que habían cosas que no habían estado bien, como esa actitud de tu papá en el sentido de, era como una especie de bullying, ¿no? De padre a hijo. El hecho de que hablas de tenías problemas de obesidad, el hecho del rechazo, de la incomprensión. Yo, por lo que he podido leer, me doy cuenta que es más como incomprensión. Era como que, por eso digo que eres enigmático, eras como una persona que si a mí, que estamos más o menos en el mismo giro y todo, me cuesta comprenderte, imagínate lo que es en un pueblo. Yo también soy de un pueblo, lo que en mi pueblo hay más de 500 habitantes, hay como 20 y pico de mil. Yo soy de un pequeño pueblo del oeste de Puerto Rico. No, eso no es un pueblo. 20 y pico mil para mí es la ciudad Sí, grande, ya me doy inmensa. cuenta. Pensé que yo estaba en el punto más minúsculo, porque sabes que en el mapa Puerto Rico ni se ve. Pero ahora me hablas de tu pueblo de 500 habitantes y me siento que vivía yo en una metrópoli. Pero bueno, las mentalidades de pueblo son las mismas, 20.000 o 500 son pueblos, ¿no? La manera en que la gente ve las cosas y todo muy tradicional, etcétera. Yo me fui de mi casa, pero no en una situación así, sino porque la universidad, o sea, me llevó la situación. Yo empecé estudiando en la universidad que quedaba cerca de mi casa, nunca tuve problemas así de vivir en la casa, no me molestaba,
Pero luego cuando quise estudiar comunicaciones, ahí ya se me tuve que ir a San Juan y bueno, nunca más regresé porque tú sabes que este trabajo sí no es para los pueblos, o sea, es un trabajo de metrópolis y de otro tipo de vida. Pero volviendo a lo que te quería comentar, ¿cuándo es que tú te das cuenta que eso que te pasó, todas esas cosas que te pasaron, que no tenemos por qué detallarlas, ahora digo yo, que compren el libro para que se enteren más, que se llama Desnudo, dicho sea de paso, creo que fue 2018, ¿no? Que lo sacaste. Yo creo que fue 2017, pero a mí, yo soy Sí, tú sabes que horrible yo para estas también, cosas. las fechas para mí, no sé, me da mucho trabajo recordarlas. Cuando todo eso pasa y cuándo es que tú te das cuenta que hay una situación de vida donde tú necesitas sanar, donde tú estás guardando un resentimiento, unos dolores que no te permiten ser feliz y decides buscar ayuda y cambiar eso y transformarlo y sanarlo. Bueno, yo el momento clave o que me cambia todo es cuando me intento quitar la vida. Eso es lo que cambia todo. Ese es el comienzo de Yomari. Entonces, y así siempre lo vi, ¿eh? Eh, Porque la explicación un poquito así por encima para que la gente lo entienda. Obviamente, cuando recibes tanto bullying, te dicen de todo, todo, a todo el mundo le molesta lo que tú haces, la voz, todo, es como que no, ¿dónde me meto que no le molesten? ¿Qué he hecho yo? Entonces es como una cueva que no tiene salida, porque tú no ves dónde me meto, o sea, dónde me meto que no le moleste a nadie, que no te insulten. ¿Va? Entonces, como me intento quitar la vida, pues pasa algo que aparece mi abuela, no pasa, no sé qué. Todo Digamos que eso pasa Dios en el estaba pueblo. allí en el pueblo. Entonces, ahí cambia todo. Básicamente, ¿qué hago? Se acabó, no me importa nada a nadie, cero. No me importa nadie, me importo yo. So, ¿ya? Entonces es como que, ya. Seguro que si tú me ves de fuera en ese momento, hubieras dicho, y este maleducado, nunca ha sido maleducado, pero tú sabes, con esta actitud de horrible, no sé qué. Sí, entonces, claro, yo hice una coraza contra el mundo que me daba igual todo y ya. Y me empecé a construir yo, literal, porque me di cuenta que no me podía ir, porque mi abuela iba a sufrir mucho, porque mi mamá iba a sufrir mucho, ya lo vi de otra manera, ya le di la vuelta a la tortilla y ya me di cuenta, no, ya, no, no hay forma de que me vaya porque mi abuela se muere y mi abuela es el amor de mi vida y mi madre y todos, pero no. Entonces, nada, de ahí comienza todo. Realmente ese es el momento que a mí cambia. Por como te he dicho antes, el mismo accidente de mi caballo, yo siempre como que siempre, bueno, pues aprendo a bofetón pelado, pero en el bofetón yo entiendo que ahí está el mensaje, que ahí está el aprendizaje y que ahí está el mismito Dios diciéndome algo nuevo. Entonces, Lo que hay es que escuchar. 17, 18. Sí, sí, yo digo que el instinto es Dios a través de ti. Entonces, lo que te viene a través del instinto es eso. Por ejemplo, cuando mi abuela fallece y me viene un pensamiento, cuando yo veo su cuerpo y me dice, yo la veo fea, por ejemplo, mira, mira dónde me he ido uno a otro. Yo la veo fea, el cuerpo de mi abuela lo veo feo. Ella estaba como dormida, pero la veo y la veo fea. Y yo en mi vida había visto a mi abuela fea. Entonces cierro los ojos, me acuerdo llorando y me dice y me llega que la belleza está en el alma. Y entonces me viene una respuesta a una pregunta que yo tenía, un hombre que ha trabajado toda la vida en moda, que no sabía explicar qué es la belleza, qué es el alma, qué es el físico, por qué todos somos bellos si el físico no es igual. Entonces esa explicación, que realmente lo que la gente ve, tú piensas que tú ves una nariz, unos ojos, una boca, no, tú ves el alma a través de una carrocería. Cuando ese alma no está, es cuando te quedas feo. Lo que pasa es que nos hemos convertido en tan superficiales o la sociedad se ha hecho tan superficial que ya no vemos el alma. Lo que vemos es como una imagen y un perfil y una cosa. Entonces, eso lo aprendí cuando mi abuela falleció y es el regalo que me dejó mi abuela, el poder entender ese concepto que era tan conflictivo para mí, que era como, yo sé que todos somos bellos, pero las modelos son las más bellas. Entonces, mi abuela, que nunca pudo ser modelo, era fea, era muy conflictivo, era una pregunta que te hacían cuando trabajas en moda, pero yo sabía que eso estaba erróneo. ¿Cómo vas a decir que alguien es feo? Eso está erróneo. Si no creemos en Dios y Dios todos nos ha creado, como que sentía que había piezas que no sabía explicar. Y bueno, y cambió. Cuando fui a Los Ángeles, también yo creo que ahí también fue un gran cambio, pero yo ya venía de ese cambio y al sentirme en otro país, en otro mundo,
sentir que nadie me ¿Por qué decide conocía. brincar el charco, Me Yomari? sentí, sí, o sea, yo me fui de 13 años Claro. a una ciudad, con 15 me fui a otra más lejana, con 17 me fui a otra más lejana, y con 21, cuando termino de estudiar en la universidad, que ya había terminado, una de mis mejores amigas que vivía conmigo en la casa que me compraron mis papás en Madrid, se fue a vivir a Los Ángeles. Entonces, mi amiga era prostituta, entonces yo me fui con ella a visitarla a ella. Yo me fui a visitarla a ella 15 días. Y yo me acuerdo, yo ya trabajaba con celebridades desde que tengo 17. Y yo me acuerdo que el día antes fui a peinar a una cantante española, Alaska, y ella, Alaska, era amiga también de mi amiga. Y le dije, no, olvido, Alaska se llama Olvido. Le dije, olvido que me voy 15 días a Los Esto no es Ángeles una película a de visitar Almodóvar, a ¿no? Con esos Candela. nombres y esas situaciones y la prostituta y Olvido. Bueno, Alaska hizo la película de Almodóvar, Pisi, Visi, Misi, Las chicas del Por montón, eso es te una de las digo, es que protagonistas. entre Alaska y Ala- entre la prostituta, o sea, y entre, repito, tú que eres un enigma, esto era una película de Almodóvar. Era una película de Almodóvar. Entonces, Alaska me dice, no vas a volver. Y yo le dije, olvido, claro que volver, tengo el ticket en 15 días, yo tengo que regresar, yo tengo una casa aquí, yo tenía un negocio en mi tierra, mil cosas. Y me dice, no, no vas a regresar. Y así fue. Me fui, me quedé 3 meses, empecé a buscar un visado, en aquellas épocas era un poco más fácil y al ser español era más fácil. Y me empecé a quedar, me quedé, a los 4 meses, 5 meses encontré como un visado para empezar a trabajar y empecé de asistente lavando cabezas en un salón de belleza. Y ahí así empecé. Y muchas veces, Sí, que dime, dime, sí. me quedé pensando Porque en algo, vámonos un poquito atrás, porque de nuevo, ¿cómo compagino a Yomari el que piensa que todos somos bellos, con Yomari el que se sienta en una silla en un programa estelar de Univisión y destroza a una mujer que fue mal vestida a una alfombra o a unos premios? en mi defensa, Lourdes, eh, sí que he cambiado la forma de hablar de moda, igual cuando empecé, que empecé hace 12 años o 10 años, no me acuerdo muy bien, creo que 2011, entonces 11 años, era mucho más agresivo a la hora de hablar. ¿Qué es agresivo? Eso me parece horrible. Sí que he cambiado eso un poco, pero yo nunca, nunca critiqué ni el cuerpo ni el físico de nadie. Solamente el Y mal eso era gusto. algo que a mí, no, yo te podía decir que un vestido me parecía horrible, que luego me di cuenta que también es una Claro, o sea, ofensa ¿cómo tú para piensas el que diseñador que yo me lo ha sentiría hecho. si tú me dices que lo que tengo puesto está horrible? O sea, es parte en ese momento de quién soy, ¿no? Sí, pero no es quien tú eres, es algo que te has puesto. Creo que es mucho más grave cuando te digo algo que tú no te No, puedes total, quitar, total, algo que es parte de total. algo. Entonces, yo nunca, nunca, porque no me sale, porque yo no he crecido con esa cultura. Yo no he crecido con la cultura del reinado de belleza. Yo no he crecido en España, yo nunca vi un fashionista que dijera, esa está gorda, o esa es fea, o ese pelo se ve feo, o ese pelo rizo es malo. Yo no he crecido nunca con eso, no he escuchado eso nunca. Entonces, a mí eso aquí me sorprendía mucho. Yo no me lo podía creer. Y tanto así que cuando Pilar Campos, que era la productora ejecutiva de Primer Impacto, me Y ofrece mi quería, claro, segmento, la quiero mucho. Pilar, que la amo, ella fue la que me descubrió, ella me dice, ok, te vamos a poner el estilista de las estrellas de Hollywood, porque yo trabajaba con las Kardashians, bla, bla. Y yo le dije, no, 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 no. A mí no me pones el estilista de nadie, ni quiero hablar de celebridades, porque en aquella época se llevaba mucho, si te quieres ver como J-Lo por menos dinero, esto es lo que tienes que hacer. Sí, y yo le decía, no, 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 no. Yo eso no puedo con eso. A mí eso me parece de quinta mano. O sea, yo si quieres, tú dime quién es tu audiencia y yo voy a ellos y les doy consejos. Y de ahí nace los callejones y yo ir a los callejones, porque ella me dijo, tú vives en Los Ángeles, hay un sitio en Los Ángeles que se llaman Los Callejones y le dije, yo sé dónde es, yo he ido muchas veces. Esa es nuestra audiencia, esa es la gente que ve el programa. Y dije, perfecto. Y ahí empezó a la moda con Yomari y yo me iba a los callejones a hablar. Y era una locura, ¿por qué? Porque la gente veía que era Primer Impacto, pero no tenía ni idea quién era yo, porque era un total desconocido. Entonces yo tenía esta frescura o ignorancia de que no tenía ni idea, porque yo nunca había visto ni Univisión ni ningún canal, porque yo
en España no se ven, y cuando yo llegué a Estados Unidos para aprender inglés, empecé a ver canales en inglés. So, yo no había visto nada, entonces creo que fue tan shocking, la gente estaba en shock con las cosas que decía. Yo le preguntaba a alguien, dime algo de belleza, y me decían, ¿qué te parece mi color de pelo? Y yo, se ve un poco amarillo. Entonces la gente no se creía eso, o sea, la gente estaba en shock. La gente no se creía que yo le había dicho a alguien que tenía el pelo amarillo. Un día, Bárbara Bermudo, que tengo mucho cariño, me dice, sí, está muy bien que le digas que te da el pelo amarillo, cámbiaselo, cámbiaselo. Qué bonito es, qué fácil es. Y dije, ¿verdad? Dije, señal. Y de ahí empezamos a hacer los cambios de imagen. Porque sí, qué bonito es decir, lo tengo amarillo, pero si la chica quiere que se lo cambie, se lo cambio. Y ahí empezó un poquito la magia del You Marry Love. Encontrar gente que, ¿no? que realmente quiera una transformación. Que mi teoría de las transformaciones es que la gente realmente no quiere una transformación, la gente quiere cariño, la gente quiere aceptación, la gente quiere un abrazo, la gente quiere que los escuches, la gente quiere que le toques la puerta de su casa porque los hace sentir especiales. Y ese es el secreto un poco del éxito que ha tenido mi segmento y un poco el éxito que he tenido Claro. yo. La base de mi éxito es el You Marry Love. Esa es la base de mi éxito. Lo que pasa es que soy una persona que añade mucho picante, como me decía alguien. Sí, esa es tu base, que es dulce, que es amable, pero como eres picante en muchos momentos, pues añade mucho al personaje y te da más popularidad. Pero mi base es esa. Por eso la gente me ama. Por eso yo voy a las calles y la gente me ama. Por Claro, y eso. eso era lo que yo te iba a decir. Yo te siempre, cuando repito lo que dije al principio de enigmático, porque yo decía, ¿cómo él puede ser así con esa gente, en esos callejones, en esas visitas a las casas, que era de amarte totalmente, y puede ser ese juez implacable cuando se trata de hablar de moda de quien sea, ¿no? Quien te toque en ese momento analizar. Entonces era como una especie de, no sé, de vidas paralelas. Yomari el bueno, Yomari el no tan bueno en ese aspecto. Y cuando estás, por ejemplo, en Sin Rollo, que te desatas, o cuando estabas en Sal y Pimienta con la Lulú, que te desatabas también, o sea, yo sé que en estas cosas hay mucho de personaje, pero yo te pregunto, ¿cuánto de personaje hay en lo que la gente conoce de ti versus el verdadero Yomari? Bueno, yo pienso que en la televisión se triplica quien tú eres. Eso pienso que caracteriza un poco la televisión. Si tú eres arrogante, en televisión vas a ser 3 veces más arrogante. Si tú eres una persona que no es una cosa ni otra, sino eres muchas cosas dependiendo de muchas cosas, de repente salen muchos matices tuyos como muy exagerados porque pues la televisión te lo exagera. Y yo creo que ese soy yo, como yo nunca es... El gran problema conmigo que han tenido siempre mis jefes es que no saben cómo clasificarme. ¿Eres el juez Gracias, implacable o gracias. A eso eres es que me refiero y no soy el... tu jefa ni lo voy a hacer nunca. Pero yo te estoy hablando simplemente como una compañera de trabajo tuya en Univisión, que estamos en cosas diferentes y como televidente. O sea, yo eso mismo, o sea, había veces, como por eso te decía al principio, y me regañaste y me dijiste que esto era en positivo, pero bueno, ser positivo no quiere decir que uno tape el sol con un dedo. Y así de verdad es que yo te veía como esta persona que no te podía no gustarme lo que veía que estaba haciendo, pero otra persona que la amaba profundamente. O sea, despiertas esos, tú eres el tipo de persona que no eres agua tibia. Tú despiertas pasiones o maravillosas o terribles en momentos determinados. Eso no sé si es un halago o una crítica, no sé cómo verlo, pero es la realidad, así te percibo. No, pero no, yo lo veo como un halago, porque para mí yo no me creo cuando una persona solo es buena o cuando una persona solo es mala. Yo no me lo creo. O cuando a una persona todo le parece bonito, yo no me lo creo. A mí eso me parece demasiado fingido, demasiado falso. Entonces yo en la televisión soy una versión mejorada de mí, por supuesto, que no lo dude nadie. ¿Qué quiero decir con eso? Como en las redes sociales, yo lo que piense que es feo de mí lo voy a intentar ocultar. Es humano. Así es de simple. Pero no me importa, a mí no me asusta ser, o sea, no me asusta tener diferentes emociones. A mí no me asusta estar un día triste y llorar, a mí no me asusta un día estar más elevado y no sé qué, no me asusta. Porque más o menos uno con el tiempo yo aprendo mis 2 rayas que no cruzo. Entonces no me asusta.
mis jefes como tú, y se te ha alegrado la cara porque dices, sí, es que claro, es que haces de todo y como que uno no sabe dónde describirte. Pero yo creo que esa ha sido mi Es magia lo que te ha dado y el ese ha sido el éxito. gran reto de mis... sí, bueno, es lo que me ha dado el éxito, literal, y lo que ha hecho que me quiten de muchos programas, porque sí, es como, no, pero en este momento lo queremos de juez y lo ponen de juez y divino. No, no, pero luego no lo queremos de eso. Lo queremos que esté en gordo y flaca, que haga otros segmentos, pero no va con juez. No, no, sáquenlo de allá. No, luego lo queremos de presentador de sal y pimienta, pero de presentador, tú sabes, es más periodista, que yo no soy periodista, pero tienes que ser un poco más serio, es otro rol. Entonces me han puesto en muchas cosas y me ha funcionado a mí, pero también me han sacado de muchas cosas por eso mismo, porque dicen, yo es que a ti la gente no te define. Y yo siempre les he dicho a mis jefes lo mismo. No importa, cuando ustedes quieran, nosotros vamos a la calle. Vamos a la calle. Y vemos la audiencia lo que opina. Si la audiencia opina que no me ven en ningún sitio, dejemos la televisión. Si la audiencia opina que esté ahí, pues póngame donde ustedes quieren, porque mi reto va a ser buscar cómo yo encajo en ese rol, porque eso es lo que hacemos toda la vida. Yo como hijo soy de una forma, que no soy como hermano, que no soy como tío y que no era como nieto. Y pretender que somos el mismo con todo el mundo, para mí es una mentira. Y yo siempre digo esto. Yo a mi abuela le explicaba las cosas de una manera diferente que le explicaba a mi hermana la misma cosa. ¿Estaba siendo un personaje? No, pero pienso que ese es el reto de la comunicación. Ayudar a la persona que está enfrente tuyo a que te entienda lo que le quieres tú comunicar. Entonces creo que me adapto muy bien a las situaciones. Que están todos gritando, allí llego yo y sé cómo dar el nivel de grito. Que están todos emotivos, que están todo eso, creo que sé amoldarme a la situación. Sí, no sé cómo podremos continuar esta entrevista después de que te diga lo que te voy a decir, porque uno nunca sabe la reacción de la gente. Pero yo creo que lo que ha pasado es, y no sé de qué programas que tú dices que te sacaron, porque la verdad que no recuerdo ninguno, pero yo lo que creo es que donde quiera que te ponen, das la talla. Y es el fenómeno, por eso es que quizás no estás tan definido, porque como te han puesto en diferentes roles, pero todos los has hecho bien, entonces eso es lo que también los confunde, porque dice, bueno, voy a hablar ahora como si fuera yo la jefa. ¿Dónde lo pongo que me sea más efectivo, que me dé más rating, que le vaya mejor? Bueno, no sé, es que en Rollo le va bien, le podía ir bien en Sal y Pimienta, le puede ir bien cuando visitaba las calles de Los Ángeles. Entonces tú has logrado algo que no todo el mundo puede lograr, un nivel de ser polifacético que raya en lo increíble, ¿no? Porque de verdad que te han puesto en cosas y además, sin en realidad tener creo yo, sin tener un background como tal de televisión, porque tú eras, lo tuyo era la belleza, pero esa transición a convertirte en el monstrico que te has convertido, que ya tienes un libro, que te sigue yendo bien, gracias a Dios, ¿no? Y que la gente te ama profundamente, eso tú lo ves, nada más hay que entrar a tus redes sociales, no hay ni siquiera que ir a la calle. La gente estaba genuinamente preocupada cuando tuviste tu accidente. Y ahora digo, voy a virar la tortilla y voy a hablar un poco de mí. A mí, yo toda mi vida he hecho lo que hago. Yo siempre he sido una periodista seria de Noticiero Nacional. Y entonces, cuando tú haces eso, tú estás como en una cajita de la que es difícil que tú te puedas mover, porque la gente lo que espera de mí es para lo que a mí me pagan, hacer una historia de un tema X, a veces un tema súper complejo y llevarlo a que lo entienda todo el mundo, etcétera. Entonces, me pasa lo que me pasa y yo decido abrirme. En realidad yo soy así, yo sí soy súper abierta, la gente que me conoce bien lo sabe, o sea, yo no tengo secretos, como que a mí nada me da pena, o sea, yo, bueno, pasó tal cosa, bueno, me caí, me levanté, no sé, no hay grandes enigmas en mi caso. Pero entonces me doy rienda suelta porque no estoy en el noticiero. Y se da un fenómeno que me tiene fascinada de una conexión que nunca había tenido con que alguien me reconozca en la calle o que me mandaran en la época aquella que te mandaran una carta, posteriormente un email. El contacto que tú tienes cuando tú eres tú verdaderamente y cuando you put yourself out there, o sea, tú te pones ahí vulnerable, es otra cosa, es otra cosa. Y yo creo que eso
yo lo veo como una bendición, porque la gente dice: "No, has ayudado a mucha gente", y yo sé que sí, lo hago todos los días, pero también la gente me ha ayudado inmensamente, y yo me imagino que a ti te pasa lo mismo, o sea, no es lo mismo estar en aquella cama, aunque estabas con tu familia y todo, y leer esos mensajes tan lindos y tú sentirte así querido, amado y que te están enviando buenas vibras, que estar ahí, tú sabes, en la cama lidiando con una situación pesada. Primero te agradezco las palabras que has dicho para mí y luego me alegra mucho que hayas vivido esta experiencia. Me da mucha alegría. Me alegra mucho cuando yo veo un compañero mío que igual ha trabajado 10 veces más que yo y que experimenta eso, que es muy bonito, que alguien inesperado te llegue y te diga, te quiera dar un abrazo y te diga, wow, me ayudaste a, que muchas veces no le pasa a todo el mundo y eso es lo que me he dado cuenta en la televisión. Hay gente que trabaja toda una vida y no le pasa. Entonces, qué bonito que te haya pasado, de verdad que me alegra mucho, me alegro mucho porque has caído en un momento que brillantemente has sabido hacerlo naturalmente, creo que te salió muy Total. orgánico y de alguna forma es el momento para eso, porque en este momento la gente tiene empatía, conecta con el Pero dolor de también la con la gente alegría, porque yo siempre trato de, o sea, fue el proceso, pero yo claro, Lure, escúchame una cosa, tú lo viviste con alegría, tú le pusiste una sonrisa, pero la gente estaba contigo, obviamente, admirándote, pero también estaban contigo porque era un no, no, momento no, pero a lo difícil, que me por mucho refiero es que que tu cuando forma de ha verlo no llegado lo momentos sea. alegres, como ahora que regreso a Univisión, que me ha salido el pelito, etcétera, eso también lo comparto, porque yo creo que la vida es tristeza, pero es alegría. Pero tampoco podía engañar a la gente y no poner Claro, cuando estaba mal con una quimio, por ejemplo. O sea, traté de ser orgánico, es lo que creo que lo define, traté de ser lo más, abierta y sí. orgánica posible. Cre- Creo que al ser periodista os cuesta un Por eso, poquito sí, ha más. sido por eso te digo que la gente habla de las Sí, bendiciones, para mí esa fue una. y, lo, y un poco como que sí, os cuesta y como sí, porque en periodismo, según tengo entendido, tú nunca puedes ser la noticia, tú nunca puedes ser la noticia, todo tiene que ser noticia menos tú. Yo vengo de otro mundo Claro. diferente. Yo vengo de un mundo que yo no quería trabajar en la televisión, que yo para nada la televisión, pero siempre he tenido un don de comunicar. Por ejemplo, cuando tenía 16, 17 años, yo era el presentador de las plazas de toros de mi tierra. Entonces, siempre he tenido un don Claro. natural que me salía de comunicar. Y obviamente, cuando trabajas en el mundo de la belleza, yo empecé con 16 años a trabajar para una compañía muy grande en las pasarelas de moda. Hablas, se te hacen entrevistas, te preguntan, no porque sepan quién tú eres, sino porque estás trabajando para el fashion Yo show pienso que de eso John Galliano. Entonces te de ser preguntan, comunicador no hay quien te lo pueda enseñar, porque a mí me o sea, a sí, mí tienes el no te lo don enseñan, o o... sea, y hay gente que puede haber estudiado conmigo y no están haciendo esto, porque pueden ser periodistas, pero no podían ser, por ejemplo, comunicadores en un medio electrónico o diferentes cosas, ¿no? O sea, yo pienso que lo que tú logras en la vida, sí, la preparación, en mi casa me enfatizaron tanto en los estudios y yo terminé mi maestría y todo, perfecto, pero nada de eso sirve si tú no tienes un don, que es el que yo pienso que te regala Dios y que a cada uno nos regala un don para lo que sea, ¿no? Sí. Eh, a mí me habían ofrecido varias veces trabajar en televisión porque yo trabajaba con artistas. Yo trabajaba con muchas anglo, pero también empecé a trabajar cuando ya vivía en Los Ángeles con Dana García, con Marlene Favela. Y la gente de alrededor de ellos, cuando me conocían y estaban 2 días conmigo, me decían, tú deberías de trabajar en televisión. Y yo decía siempre, no, ni muerto. O sea, no tengo otra cosa que hacer que trabajar en televisión. Porque estaba en esos años de no me importa Bueno, pero nada, yo soy también leí yo. que en parte tú comentabas que no lo hacías porque, claro, venías de todo ese sistema de bullying, de haber enfrentado todo eso, y tú lo que pensabas era, si he tenido bullying y lo que estoy es en un pueblo, imagínate si me expongo a millones de personas en la televisión y me rechazan. Sí, sí, básicamente lo veía así. ¿Cómo yo voy a volver a lo de antes? O sea, ¿cómo yo voy a volver? Porque para mí, con mucho respeto, la televisión era un encajamiento. O sea, era un fingimiento. O sea, yo veía a toda la gente cuando te decían, no, pues trabaja allí o no sé qué. Yo veía y yo decía, eso es muy fingido. O sea, eso yo no puedo ser fingido. Yo ya he estado en ese mundo del fingimiento
y yo ya no quiero regresar atrás. Entonces, de ahí viene un poquito el yo decir, no, 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 yo no siento que eso sea para mí porque yo no quiero regresar para atrás. O sea, yo no puedo regresar para atrás porque yo vengo de cosas serias. Yo como yo decía, yo a poco no salto el charco. Entonces, sí, no. Y mira, y empecé a hacer colaboraciones para CNN, que muy agradecido porque Juan Carlos Arciniega me invitaba, pero también yo no entendía, o sea, te invitan, ¿Cómo te no te descubre pagan. Pili? Eso me lo Esto tienes es que una, explicar. ¿Cómo es que Pili te descubre, Pilar? así, así, o sea, en Los Ángeles pues conoces a mucha gente y conozco a un amigo mío que es amigo de Juan Carlos Arciniega. Entonces, Juan Carlos de CNN, básicamente, mi amigo le dice, no, pero Yomari trabaja para las Kardashians, para Penélope, para Salma, para no sé qué, porque era la época donde yo estaba trabajando con todas ellas. Y básicamente me dice, oye, yo conozco a este de CNN que quiere que vayas a comentar de los Grammys y de no sé qué. Y yo con mi misma actitud digo, ok, y fui varias veces, fui como 4 o 5 veces, pero lo veía una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque eran muchas horas para salir 3 minutos en televisión. No veía tanta repercusión o whatever, no te pagaban nada, yo perdía mucho dinero porque pues yo ya trabajaba, tenía mi salón, yo ganaba mucho dinero, porque ganaba mucho dinero y lo Ya veía tú toda tenías una tu pérdida. negocio. Entonces no veía lo... Sí, sí, yo siempre he sido muy workaholic. Entonces yo ya en aquel momento ya tenía mi propio salón en Beverly Hills y yo trabajaba con todo y ganaba mucho dinero porque pues ya trabajaba con celebridades y es otro nivel. En Hollywood es otro nivel de dinero. O sea, en el sentido de para los Claro. estilistas. Eh, y de ahí, por ese trabajo, me llama eh, Daniela, Daniela Ganosa de Primer Impacto, porque era amiga de Juan Carlos Arciniega. Entonces Daniela me llama de Primer Impacto y me dice, hola, me llamo Daniela, me han dado tu teléfono, quiero hacerte un reportaje para Primer Impacto. Yo, ¿qué es Primer Impacto? Un noticiero de Univisión. Oh, ok, ok. ¿Qué quieres? ¿No? Te quiero hacer una entrevista como un latino español que trabaja con celebridades. Y yo, ok, te voy a hacer preguntas de ellas y no sé qué. Y yo, no, no. Digo, no, yo no hablo de nadie. O sea, no. Y me dijo, ok, bueno, le voy a preguntar a mis productores, a ver, porque igual no quieren. Yo, no pasa nada. Entonces, bueno, me llama de vuelta y me dice, sí, que no importa. O sea, ¿las puedes nombrar? Digo, sí, sí, o sea, puedo decir los nombres por encima, claro, no pasa nada, pero yo no voy a contar nada de la vida privada de nadie. Y me dice, ¿me puedes dar fotos? Y digo, no, porque las fotos realmente que yo tengo son todas personales, son de la baby shower de Salma, yo tengo fotos de la baby shower de Salma, yo tengo fotos de muchas cosas. Y digo, no, yo no te puedo dar fotos mías porque son privadas. Anyway, me hace la entrevista, la sacan un día antes de Premios Juventud, hace no sé cuántos años, eh, como que les gusta, me ve Pilar Campos, le gusta y básicamente dicen, o ella o Mabel dicen, llámalo para que critique la alfombra. Mañana es la alfombra de Premios Juventud, yo no sabía lo que era Premios Juventud, o sea, sí, no había estado nunca. Entonces me dice, critica la alfombra. Me llamaron un jueves y yo estaba trabajando con Fanny Lu. Y me llaman y me dicen, no, para que vengas a estudio. Le dije, no, yo no puedo. Me dice, ¿por? Le dije, ¿por qué estoy trabajando? Me dice, pero después de que trabajes, digo, no, a mí me pagan como para que esté 24 horas, porque ese es el trabajo de un estilista. Ahora ha cambiado mucho todos los trabajos. Ahora ya todo el mundo quiere su posición, quiere sus seguidores, quiere su estatus de personalidad pública. En mi época, que eso no hace muchos años, pero en ese momento no, yo no quería ningún estatus de nada. Yo quería hacer mi trabajo espectacular, que la artista Para que te quedara pagaran bien. obsesionada conmigo, que no Por me eso, pagaban esa bien era tu meta. y yo estaba feliz. Yo me peleaba mucho, no me peleaba, pero una de mis amigas, Paz Vega, una actriz, siempre me renegaba porque íbamos a trabajar y yo iba vestido de cualquier forma y ella me decía, vístete bien. Y yo le decía, Paz, yo vengo a tirarme al suelo a ponerte los zapatos. ¿Para qué narices yo me voy a vestir bien? Para que te veas bien. Y digo, a mí no me importa. Y ahora Claro. eso no pasaría con nadie, porque ahora todo el mundo se quiere ver bien. Bueno, entonces, hago el segmento ese y hago la crítica de moda de los premios Juventud y el resto es historia. Básicamente eso es lo que pasó. Hice esa crítica, todo el mundo se quedó en shock. Creo que lo más shocking Pero fue ¿cómo te que la convencieron? productora dice, bueno, yo me fui a Los Ángeles. Yo me fui a Los Ángeles, yo vivía en Los Ángeles. eh, Pilar me mandó un email, yo la llamé por un mes cada día y me decía, te llamo mañana, no puedo, te llamo mañana, no puedo. Y me dijo,
En aquella época me llamaron de Sábado Gigante, para que fuera Sábado Gigante. Y Pilar me llamó y me dijo, no quiero que vayas a ningún show porque yo te voy a dar un segmento. Y yo, ok. Y entonces, no, pues me dijo que quería un segmento, que me gustaría hacer, hablamos eso. Y nada, me pareció interesante porque tenía que ser yo. Como yo fui yo en la televisión. Y Yo sigue fui siendo yo. tú. O sea, sí, pero yo me miro ahora antes y me asusto. ¿Por qué? A ver, No, Yomari, ¿por qué te aterrado. asustas? Porque era de, o sea, Eras terriblito. sé que, sé que ese fue el éxito, pero era demasiado, me valía todo. Era demasiado descarado. Era demasiado... Obviamente yo tengo una amiga mía que dice que yo sé insultar de una manera educada. O sea, que sé hacerlo. O sea, que yo sé mandarte a tomar viento fresco de una manera correcta. Entonces, eso es lo que veo, que soy muy descarado, que digo cosas muy frontales, pero no lo digo con maldad, o sea, lo digo con una tonalidad, I don't know. Entonces, yo lo veo ahora y me frico, o sea, digo, no, pero bendito sea el descaro, pero yo sé que ese fue mi éxito, cuidado. Yo sé que esa diferencia hacía que la gente, ¿quién es él? Yo me acuerdo al principio que nadie sabía mi nombre. Toda la gente me reconocía en los callejones, o sea, yo pasé de ir a los callejones y que nadie supiera nada de quién era yo, la gente me hablaba y decía, ¿y este quién es? A 2 meses, 3 meses, que ya la gente se ponía alrededor mío. Un año después, si yo llegaba a los callejones, tenían que cerrar los callejones, de lo que se armaba. A día de hoy me es muy difícil ir a los callejones por lo que se arma de la gente que viene, porque viene a hacerse fotos y todo, y pues llega un punto que no es seguro para nadie. No es solo para mí, sino para nadie, porque ya la gente se agromera y todo. O sea, eso fue los callejones. La magia de un poco ser yo. ¿Tú crees que ya no eres así? ¿Que ya no eres tú? Sí, no, sí, sí, pero gracias a Dios evolucionamos. Me aterra cuando no me miro hacia atrás y me veo igual. A mí me encanta mirarme hace un año y decir, qué horror, por favor, seguía siendo estúpido. Entonces me doy cuenta que digo, ok, he mejorado, o sea, he aprendido algo. Sí, sí, no, a mí eso me gusta. Me gusta mirar atrás y darme cuenta que he evolucionado. Entonces, Sí, me aterraría pensar que me ¿y si estanco. eres entonces o no eres un personaje? Porque por lo que estamos hablando, interpretaría yo que no, que eres tú siendo tú. Lourdes, te da una explicación muy buena. Te he dicho, te he dicho, te lo he dicho, que yo siento que somos diferentes dependiendo de la situación. Yo no finjo ser otro, pero yo me Claro, te acomodo a la acomodas, situación. Si yo pero estoy en la esencia eres tú. no, soy yo, Lourdes, soy yo. Nada más me tienes que ver en Despierta América y yo haciendo caras para la derecha y para la izquierda. Que yo, y la gente, y mi jefa diciéndome aquí, para de hacer caras. Y yo digo, yo no puedo parar de hacer caras si lo que acaban de decir es un atentado. O sea, puedo estar callado porque pues no, yo no lo he dicho, pero yo no puedo, o sea, no me puedo quedar como que no han dicho nada. Entonces yo empiezo para la derecha, para la izquierda, y yo, oh my God. Así Hay que, una cosa que también destacas, has destacado en algunas entrevistas, que a ti te gusta mucho el sentimiento que produce ayudar a otros. Claro, uno ve ese Yomari en esas visitas a las casas y todo eso, pero también en momentos determinados, en contextos diferentes, emocionarte, a veces hasta las lágrimas por una situación triste que enfrenta una persona. Y en efecto, ¿te consideras alguien que sí, que le produce placer eso, que le gusta ayudar? yo sí, 100%. Y yo creo que eso es lo que yo siempre vi en mi abuela. Mi abuela era una mujer muy humilde, pero que siempre daba de comer a mucha gente diariamente. Entonces tú subías a casa de mi abuela y siempre tenía gente comiendo. Y siempre he contado alguna vez esta historia, que mi familia pues tenía negocios y cosas y había unos que robaban en los negocios de mi familia y mi abuela les daba de comer. Entonces una vez mi padre, su hijo, subió y los vio. Entonces le dijo, madre, por favor, no los quiero volver a ver dentro de tu casa. Entonces mi abuela, muy divina, les daba de comer por la ventana, les hacía la comida y se daba por la ventana. Yo me acuerdo subir, eso me acuerdo yo, y decirle, abuela, pero mi padre te dijo, y dice, no, hijo mío, yo ya no les he entrado en casa. Yo no les he entrado en casa. Entonces mi abuela era así y la gente la amaba. Era mi abuela, de las personas que yo he visto que la gente quería más por su forma de no juzgar a nadie. Ella no estaba allí para juzgar a nadie.
Tú a ella la podías querer matar y ella no te iba a juzgar por eso. Literal. Y ella, Dios, y nada, hijo mío, y todo el mundo tiene su punto bueno, y no pasa nada, tú tranquilo. Sí, entonces, claro, me encanta. Eso siempre me ha fascinado. Obviamente todos queremos cambiar el mundo cuando entramos a la televisión. El periodista quiere dar la noticia mejor, el no sé qué, todos. Es una cosa que yo me he dado cuenta que todos queremos. Yo también he querido y me he dado cuenta de cosas que conectan y por eso las sigo haciendo. El Yomari Love es algo que le llega a la gente. No es por el makeover, porque no es el makeover, es el sentimiento de que importan. Es el sentimiento de que los validas. Y la gente a día de hoy, 15 años, 11 años más tarde, me sigue escribiendo porque me conocieron hace 11 años y les hice un makeover y me siguen contando experiencias. Pero es eso, es el gesto. Entonces, me encanta. Y obviamente desde hace muchos años hago cosas benéficas yo personalmente. Y todos los años en Thanksgiving voy a República Dominicana. Yo que sé, el año pasado hicimos para 500 niños, les hicimos comida, les dimos regalos de Navidad con una de mis mejores amigas. Siempre he querido parar, siempre he querido seguir. Este año ahora también en Thanksgiving fui y en septiembre cuando fui también, siempre. O sea, me gusta, o sea, me hace sentir bien. Creo que Dios me pone aquí por algo que si no me va a quitar. O sea, yo me siento una herramienta y me encanta, no me encanta, yo conecto con la emoción de toda la gente. Yo me conecto con la emoción. Tú estás triste, yo me conecto y me es muy fácil meterme en esa emoción. Pero hay veces que a mis jefes no les ha ¿Por qué? gustado. Porque lo ven como demasiado, Yomari, demasiado Yomari, demasiado Yomari. Es too much. Que no me importa, yo nunca he dejado de ser yo. Yo les he peleado de vuelta. Digo, that is me. Yo no voy a cortarme, yo no voy a ser fake. Si yo siento que voy a llorar, I'm gonna cry to the end. I don't care. Porque esa es mi esencia y no y sé que mi esencia es la que me ha llevado hasta aquí, aunque mi esencia me cierra muchas puertas, pero esas puertas yo veo que no son para mí, porque, o sea, yo veo lo grande y hay cosas que no van a ser tan bonitas, porque en el mundo positivo hay cosas que se pueden ver negativas, porque de alguna forma te tiene que decir el mundo positivo que eso no es para ti. Entonces, así lo veo. O sea, yo tengo mi destino, nadie me lo va a quitar. Yo qué sé, cuando me cancelaron Sal y Pimienta, que era lo único que tenía, te lo juro que no lo vi como nada negativo. Me acuerdo que mi madre me llama y me dice, hijo mío, te han cancelado Sal y Pimienta y ahora qué va a pasar. Le dije, nada, madre. O sea, no pasa absolutamente nada. Yo no he hecho nada malo para que me lo cancelen o que para que me saquen, nada es nada. Yo sé que soy como soy, yo soy workaholic, ¿no? Y si me han quitado es que Dios tiene algo para mí, madre, tranquila. Mi madre me dice, ¿de verdad, hijo mío, estás así de tranquilo? ¿De verdad lo piensas así? Porque yo soy el más creyente de toda mi familia. Y le digo, sí, madre, de verdad. Y lo creía. ¿Y por qué eres el más creyente de toda tu familia? Bueno, lo heredaste de tu abuela, o sea, la conexión que tú tenías con tu abuela y la relación que tuviste con tu abuela marcó tu vida en general, ¿no? Sí, yo veo el Dios que veía mi abuela. Aunque me tomó muchos años entender que Dios siempre estaba conmigo. Porque es un poco complicado entender, y más cuando eres niño, que si te hacen bullying, te quieren pegar y todo, Dios está contigo. Es muy chistoso de entender. Pero con los años entiendes que en todo momento estaba, independientemente de la situación. Pero sí, también te voy a decir que un poco la influencia latina, aunque yo siempre me he considerado latino, independientemente de que sea España, pero la influencia un poco de aquí la gente tiene mucha más fe. Entonces, la fe me he dado cuenta que es una medicina que no tiene precio. Así es, así es. Entonces sí, me ha sido fácil tomar esa medicina, porque yo ya venía con esa base de mi abuela. Qué lindo, qué lindo. Yo, Mari, yo de verdad te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias por enseñarme lo que me faltaba, aunque obviamente uno nunca conoce a alguien totalmente, pero lo que me faltaba para tener, no me dejaste terminar, lo que me faltaba para tener un cuadro más claro de quién verdaderamente eres tú, más allá del personaje que vemos en la tele. Entender un poco también en qué ha radicado tu éxito, aunque yo creo que eso lo tenía bastante claro, en esa conexión con la gente. Pero más que todo, porque a través de las experiencias que contamos aquí en el podcast, pues uno le da herramientas a la gente. O sea, ya la gente sabe que papá y mamá quizás no hicieron todo bien, pero eso no quiere decir nada. Todo el mundo está en un proceso de aprendizaje y que hay que sanar. Las cosas hay que sanarlas porque lo que no sanas te va a perseguir toda la vida.
Creo que esa es otra herramienta o otro consejo que puede salir de aquí. Y me gustaría terminar con eso, con una reflexión final de cómo piensas tú que debemos vivir desde el punto de vista de, claro, en positivo es el nombre del podcast, pero en general, o sea, en qué debemos concentrarnos y qué debemos obviar o de lo que debemos alejarnos, piensas tú, obviamente desde tu perspectiva, para vivir una mejor vida. Yo te diría que nunca seas dependiente de nadie, porque cuando eres dependiente de alguien, tiene tu felicidad. Busca a alguien que haga por ti lo que tú solo no puedes hacer, pero no busques a alguien que te haga a ti ser alguien. Creo que eso es muy vital y con los años me he dado cuenta que la gente busca en otras personas lo que ellos no quieren buscar en ellos mismos. Entonces esa es la clave para luego pasarlo bien o pasarlo mal. Porque cuando se va alguien que realmente no te hace a ti más grande, no se va nada. Pero cuando se va alguien que te complementa, quien tú no has querido trabajar, se te va parte de ti. Somos nuestros peores enemigos, porque la sociedad nos enseña a ser nuestros peores enemigos. Me veo feo, me veo gordo, me estoy envejeciendo, me salió esto no me queda bien, esto me queda mal, esto no sé qué, eso me salió mal, esto está horrible, no me quieren, pero conviértete en tu mejor amigo. No puedes ser solo tu peor Háblate amigo. bonito, Tienes háblate que bonito. tienes que convertirte en tu mejor amigo. O sea, te puedes destruir porque eso la sociedad te enseña a hacerlo, pero necesitas también convertirte en tu mejor amigo. Aunque sea qué bonita te queda esa gorra. No importa, pero es un comienzo. Porque dicen que cuando te encuentras hablándote a ti mismo de una forma positiva, automáticamente aprendes una forma, un lenguaje nuevo de tratarte. Y es un proceso. Las cosas es perseverancia. Si no tienes esa perseverancia, no está complicado. Y una cosa que aprendí el otro día, que la he sabido siempre, pero como que el otro día en Sin Rollos, Rob Marí estaba hablando pues, de que le había pasado muy mal por su cuerpo, por no sé qué, porque le decían esto, porque lo decían de otro. Nunca dejen que nadie les diga nada de sus vidas, porque eso es una forma de victimizarse que no te ayuda. No es que me dijeron que, y la pregunta es, ¿qué te dices tú? ¿Qué te dices tú? No es que en la televisión hay que tener cierto cuerpo y hasta que no cambie no vas a llegar a ningún sitio. Tú no vas a cambiar lo que no puedas controlar. Cambia siempre lo que esté en tu mano para cambiar. Y eso un poco es, madre mía, todo el speech que te he dado. Pero eso es un poco la base. No, yo te estaba escuchando y yo pienso exactamente igual, porque si algo aprendí en este proceso, que al final del día lo tienes que enfrentar sola, más allá de las circunstancias que se dieron alrededor del mío. Pero al final del día, aunque tuviera toda mi familia aquí, la que tiene la situación es una, ¿no? Y si algo tú te das cuenta es que tienes que trabajar contigo, porque la única cosa que tú puedes controlar es a ti. Tú no puedes controlar a nadie más, lo que nadie te haga o te deje de hacer. Y como decías tú, no hay que victimizarse. Esto es lo que está pasando. Yo me tengo que hablar bonito, yo tengo que quererme, porque aparte de eso, ¿quién te va a querer si tú no te quieres? Mucha gente pretende que los quieran, pero ellos no se quieren. Entonces yo creo que es vital que uno aprenda a quererse, a tratarse bien, antes de poder aspirar a cualquier otra cosa. Así lo veo yo, por lo menos. No seas víctima de tu historia, sé el guerrero que ganó la Ay, adversidad. me encanta eso, qué bonito. Bueno, amigos, de verdad, 1.000.000 de gracias. Ha sido un placerazo hablar contigo y nos seguimos viendo allí en el canal, ahora que ya ambos estamos de vuelta. Y también, por supuesto, nos vemos en la tele. Un abrazo fuerte. Gracias, Gracias. mil a ti. Bueno, chicos y chicas, como les digo siempre, estas conversaciones, yo creo que la persona que más las disfruta soy yo, porque yo escojo a quien quiero traer, porque yo converso de lo que quiero conversar y toda la gente que llega tiene algo que aportar. Yomari nos ha aportado muchísimo esa lección de vida. Ustedes lo ven ahora exitoso, con todas las cosas buenas y bonitas que le están pasando. Pero miren, ahora mismo tuvo una situación de un accidente.
La gente me decía, ay, pero tú tan positiva con el podcast y te dio cáncer. Es que nadie dice que a uno no le va a pasar nada malo o nada que signifique un reto en tu vida porque estés en positivo. Lo que te va a dar es la oportunidad de utilizar esas herramientas y de manejarlo de otra manera que no lo maneja así el que anda pensando todo el tiempo en cosas negativas. Gracias por haberme acompañado otra semana. Es importantísimo que dejen sus comentarios en las plataformas. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. En video nos pueden ver en YouTube, pero lo más fácil de todo, y lo vas a ver aquí si escogiste la versión video, es entrar en mi página porque ahí está todo. lourdesdelrio.com, porque así se escribe mi nombre, lourdesdelrio.com. Ahí puedes entrar a todo, incluyendo a mi tienda. Y te cuento, este es el último episodio de esta temporada. Voy a tomar un descanso. Saben que han pasado muchas cosas, entre ellas que ya empecé a trabajar y necesito tener un momento de espacio para reorganizarme. Nos vamos a ver muy pronto. Saben que los espacios entre mis temporadas no son muchos. Los mantendré al tanto. Sigan pendientes a mis redes sociales. Pero por ahora cerramos esta temporada con el capítulo número 10 de En Positivo. Gracias por siempre hacerlo su favorito. Los quiero mucho y nos vemos muy prontito.